Bueno, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes a las 9 de la noche puntualmente nos reúne a la mesa familiar para hablar de temas que nos interesan, de temas de salud, de prevención. Y como les decía recién en el pase, ¿no?, que hacemos con los amigos del noticiero, una enfermedad que por ahí uno dice, sí, la conocemos todos, ya sabemos todo lo que hay que saber. Bueno, siempre en medicina y en estas enfermedades sobre todo, y con este medio ambiente tan dinámico y tan cambiante que tenemos, obviamente que van surgiendo cambios y van apareciendo nuevas cositas que por eso conviene refrescar, ¿no? Viene bien seguir leyendo, seguir mirando, seguir aprendiendo y seguir recordando algunas cositas. Si bien lo que vamos a hablar hoy, que es la varicela, es una enfermedad tan antigua, tan vieja casi como la humanidad, ¿no? A la varicela se la conoce prácticamente desde más de 2000 años, pasó por varias etapas, así fue que también por varios nombres. En un momento era una enfermedad muy parecida a la viruela. Algunos, los que son un poco de mayor edad, nos vamos a acordar de la viruela, algunos la habrán visto incluso. Una enfermedad que gracias a la vacunación y a la prevención prácticamente se ha erradicado, ¿no? La viruela, al punto tal que ya prácticamente no se utiliza más la vacuna también contra la viruela. Y a la varicela, que es muy parecida, pero no tan grave como lo era la viruela, se le daban otros nombres. Se la conocía como viruela sonsa, como viruela boba, y se confundía también con otras enfermedades, ¿no? Pero ¿por qué toma relevancia de nuevo la varicela? ¿Y por qué hoy le vamos a dedicar un programa entero a la varicela? Porque como todas las enfermedades, los virus se van adaptando, así como lo tenemos que hacer nosotros, ¿no?, a los diversos cambios que van surgiendo. Hay que ir ayornándose, preparándose. Entonces los virus van mutando, van cambiando, adoptan formas distintas, formas más resistentes, y las enfermedades persisten, a pesar de que hay un grandísimo avance en todo lo que sea diagnósticos, exámenes complementarios y tratamientos e inclusive prevención. Al punto tal que hoy contamos con una vacuna contra la varicela, cosas que hace 15 años o 20 años era prácticamente impensable, ¿no? Pero a pesar de eso, seguimos teniendo varicela, y muchísima, porque la vacuna contra la varicela recién se está instalando y recién estamos tomando conciencia de lo importante que es el tema de las vacunas, ¿no? Entonces, vamos a definir un poco a la varicela. La varicela es una enfermedad virósica. Al ser virósica todos sabemos que es autolimitada, o sea, tiene su ciclo. Es producida por un virus. ¿Cuál es el virus? El virus de la varicela zoster, así se llama, ¿no? De la familia de los herpes zóster, de los virus zóster, que también producen otras enfermedades. En este caso, este virus, que tiene algunas características especiales, que es de muy fácil transmisión, se transmite de las maneras más increíbles, con el solo hecho de hablar, de toser, de estornudar, y también por contacto directo. De allí la frecuencia y la aparición de prácticamente brotes y epidemias de varicela, ¿no? Decíamos que esta enfermedad es producida por este virus, que una vez que uno es contagiado, que una persona se contagia, tiene lo que se llama, y lo que ya aprendimos después de tantos programas, lo que es el periodo de incubación. El periodo de incubación es el que va desde que una persona se contagió con el virus de la varicela hasta que aparecen los primeros síntomas. Y acá esta enfermedad tiene una característica muy, muy especial. Tiene un periodo de incubación largo, que va de 12, 15 y hasta 20 días. O sea, si yo estuve hoy en contacto con una persona que tuvo varicela, yo puedo tener varicela dentro de 15 o 20 días, sin que me aparezca ningún síntoma hasta ese momento. O sea que es una enfermedad que tiene lo que llamamos un periodo de incubación muy largo. Entonces, el hecho de que uno haya estado con la persona que tuvo varicela hace que uno tenga esos 15 o 20 días
esperando la aparición de los primeros síntomas para ver si zafamos o no zafamos de la enfermedad. Este es el problema que hace que, al no hacerse evidente la enfermedad, pero la persona que ya está contagiada también ya está contagiando en determinado momento. Después lo vamos a aclarar mejor. Entonces esto hace, por supuesto, que esta enfermedad se transmita muy fácilmente y sobre todo en los chicos, que por ahí son los que menos cuidados tienen. Pero también les cuento una cosa, es una enfermedad aparentemente sonsa, aparentemente muy tranquila, que no trae tantos problemas, pero cuando una varicela afecta a un adolescente, a una persona adulta, a una persona anciana, y ni hablar a una persona embarazada, puede transformarse en un tremendo problema. No es lo mismo tener varicela a los 2 años que tener a los 39, ¿no? Ahí la enfermedad es mucho más agresiva y por ahí a ciertas personas ya le encuentra también con la guardia baja. Entonces, de allí la importancia de esto. ¿Cómo se contagia la varicela? La varicela se contagia básicamente por 2 mecanismos. Uno es a través de lo que hablamos, como una gripe, ¿no es cierto? A través de los estornudos, a través de la saliva, a través de las gotas que nosotros expulsamos al hablar. Yo en este momento estoy hablando y aunque trate de que no me pase, al hablar uno elimina gotas, ¿no es cierto?, de saliva, y si esas salivas tienen virus de la varicela, se van diseminando en el medio ambiente y quedan, y el virus vive un tiempo ahí. Ni hablar de si uno le habla cara a cara a una persona, si estornuda, si comparte un elemento. O sea, entonces una manera es directamente a través del aire, a través del medio ambiente. Yo puedo estar acá y en la otra punta de este estudio puede estar una persona, y si yo estoy teniendo una varicela, esa persona seguramente, si no tuvo, se puede llegar a contagiar. Y tiene otra característica, otra manera de contagiarse, que es a través de los objetos. O sea, yo, como siempre les digo, me toco las secreciones de la nariz, de la boca, no me lavo las manos, tomo un objeto, ese objeto es tomado por otra persona, lo lleva a la boca y por supuesto que también es una manera de contagiar. Y otra característica de la varicela es el contacto directo, cosa que no se da en otras enfermedades o en la mayoría de las enfermedades, que es el contacto piel a piel. O sea, el chico o la persona que tiene las lesiones de la varicela, que ahora las vamos a ver, van a ver que tiene unas ampollas, ¿no es cierto?, que están llenas de líquido, y ese líquido está lleno de virus, está lleno de gérmenes. Entonces, obviamente que nos vamos a encontrar, fíjense por ejemplo esta imagen que tenemos acá. Esta es una varicela que está prácticamente comenzando, ¿no?, por el tipo de lesiones que tiene. Aparecen lesiones estas se llaman lesiones polimorfas, quiere decir que hay lesiones de varios tipos. En algunos lugares ustedes van a ver unas que son como si fueran picaduras de insectos, ¿no?, pequeñas picaduras, como le picó un mosquito. En otras van a ver que ya se formó una ampolla, ¿no?, y en otras van a ver estas que son más hemorrágicas, ¿no? Si volvemos a la anterior, les quiero mostrar, fíjense esta es la lesión característica de la varicela. O sea, comienza como una picadura de mosquito y a las 24 horas, a las 48 horas aparece esta ampolla que está llena de líquido. Si esa ampolla se rompe, esa ampolla elimina millones de gérmenes de virus de la varicela que obviamente se van a diseminar en el medio ambiente. Y si es tocado o está en contacto con otro chico, como puede pasar en la escuela, en una guardería, en un jardín, obviamente que estamos en problemas, ¿no? Ni hablar de esto, ya es un periodo un poquito más avanzado de la enfermedad. Es una enfermedad que asusta mucho, porque ver a su hijo con este cuadro, con este aspecto, digamos, uno piensa que realmente va a quedar con todo ese tipo de lesiones, y no. Bueno, la naturaleza es sabia, y si uno da los consejos adecuados y las mamás toman los recaudos necesarios, es probable que estas lesiones desaparezcan totalmente y que no tengamos que lamentar después lesiones cicatrizales, lesiones que van a quedar para toda la vida, porque hay detalles que después vamos a ir profundizando, ¿no? Entonces les decía que se puede contagiar a través de las gotas que uno elimina, de la saliva, al toser, al estornudar, y también por el contacto directo.
Es más, en la antigüedad, o hasta no hace mucho tiempo, y todavía existe en algunos lugares, eso de juntar a los chicos cuando uno tiene varicela para que se contagie, ¿no es cierto? Para que el otro también se contagie y que ya tenga la enfermedad de chico. Entonces no le trae problemas cuando es más grande. Bueno, si uno conoce bien todos los problemas que le puede acarrear una varicela a un chico, yo les recomendaría que no le junten, al contrario, que lo separen y que traten de que no se contagie la varicela. Si la tiene, que sea muy leve, y si tiene la vacuna, obviamente o probablemente no se agarre una varicela, ¿no? Por eso es que les decía que es de muy fácil contagio. ¿Por qué? Porque si uno toma el periodo de incubación, o sea, desde que se contagió hasta que aparezcan los primeros síntomas, vamos a suponer que aparezca el primer síntoma a los 15 días. Ahí el chico se despierta con un poquito de fiebre, con decaimiento, se despierta con unas pequeñas lesiones en la piel como si fueran picaduras de mosquito, y está empezando la varicela, pero resulta que ya antes de empezar con esas dos lesiones, 2 o 3 días atrás, ya estaba contagiando. Eso lo diferencia, la varicela de otras enfermedades. Quiere decir que mientras está en la última parte del periodo de incubación, o sea, mientras todavía no aparecieron los síntomas, ese chico ya está contagiando. Entonces va tranquilamente al jardín, va tranquilamente a la escuela, porque no tiene ningún síntoma. Dentro de 2 o 3 días recién va a aparecer la enfermedad. Obviamente va a quedar encerrado en su casa, pero en esos 2 o 3 días la estuvo desparramando a la varicela por todo el aula, por todo el jardín, por todo el curso, por todo el trabajo. Entonces ese es uno de los grandes problemas que tiene la varicela, ¿no? Que aparece, que empieza a contagiar antes que aparezcan los síntomas. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de la varicela? Como toda enfermedad virósica puede o no tener fiebre, a veces no es muy alta, sí puede haber decaimiento, puede haber palidez, puede haber falta de apetito, el chico está distinto, la mamá no lo ve igual, la abuela lo ve distinto, decaído, duerme un poquito más de la cuenta, y ahí uno tiene que empezar a pensar, ¿no? Porque yo, como les decía en el pase que hicimos hoy, el final del invierno, el comienzo de la primavera, esa es un poco la época de mayor incidencia. O sea, ya vimos en estos días unos cuantos casos de varicela, y seguramente vamos a ver muchos durante lo que resta de agosto, y el mayor pico lo vamos a ver en septiembre. Entonces, ¿por qué insisto con esto? Porque hay vacuna contra la varicela. Tenemos que saber bien nomás cuáles son los chicos que tienen que aplicarse, o las personas que tienen que aplicarse, también para no cometer errores, ¿no? Entonces, ese chico que tenía fiebre, decaimiento, inapetencia, dolor de cabeza, si es un chico más grande o una persona adulta, de repente aparece con esas lesiones que dicen, es como que le hubieran picado infinidad de mosquitos, ¿no? Hay muchas picaduras, y uno interpreta como que son picaduras o que fue una reacción alérgica, y después resulta que, fíjense, esto por ejemplo es un poco, ya estamos en el 3er o 4 día del periodo de estado de la varicela, ¿no? Estamos hablando de un chico que está en... Estas lesiones se observan entre el 3er y el 5.º día de la enfermedad. Estas lesiones empezaron como unas picaduras de mosquitos, después se transformaron en unas ampollas, o se llaman flictenas también, se rompen esas ampollas, se forma una herida que incluso tiene una secreción amarillenta que parece pus, pero que no es pus, es un líquido, y después recién se forma la cáscara o la costra de la herida. Entonces, todo este periodo, desde que comenzó con la picadura esa de mosquito hasta que se formó la costra, y lleva entre 7 y 10 días. O sea, es una enfermedad larga. Fíjense que tiene un periodo de incubación de más o menos 15 días, tiene un periodo de estado, o sea, de enfermedad de 7 a 10 días, y después viene la recuperación. O sea que un chico con varicela está 2 o 3 semanas con toda la enfermedad. Después que aparecieron las lesiones, ya están instaladas, ¿no es cierto? Esas ampollas, se rompen las ampollitas, se forman las heridas, se forman las costras,
y después las costras tienen que caerse solas, porque ahí hay un pequeño detalle que no es tan pequeño. La enfermedad tiene que seguir ese curso que yo les mostré, o sea, pasar por esos periodos y manejarse sola. Nosotros no tenemos que hacer mucho sobre esas lesiones, dejar que evolucionen solas. Si nosotros rompemos las ampollas, si el chico se rasca porque encima pican muchísimo, esas lesiones pueden infectarse, esas lesiones pueden dejar esas heridas, esas lesiones cicatrizales que muchas personas tienen en la cara, en la nariz, en la frente, una pequeña cicatriz, y que es una marca de la varicela que uno tuvo cuando fue pequeño, cuando fue un niño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno recomienda? Que todo ese proceso, en lo posible, es muy difícil cuando se trata de un bebé, es un poco más fácil cuando se trata de un niño, y bueno, si hablamos de un adolescente o un adulto, obviamente si le pedimos que no se rasque, la cosa se aclara bastante, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos conciencia de que es una enfermedad polimorfa, que toma ese aspecto de las lesiones bastante desagradable, que asusta mucho, porque prácticamente toman todo el cuerpo, toman el tórax, las extremidades. La varicela, las lesiones le salen en la cabeza, le salen dentro de la boca, le salen en los genitales, le salen entre los dedos, en las axilas, prácticamente toma todo el cuerpo. Entonces es una enfermedad que asusta muchísimo por lo que uno ve en el bebé, pero que después ve que se va recuperando, y obviamente si nosotros no tocamos esas lesiones van a involucionar, o sea, van a retroceder, y seguramente nos va a ir mucho mejor con el pronóstico y con las eventuales complicaciones que son las que pueden tener la varicela, que son a las que nos vamos a dedicar dentro en breve tiempo. Entonces quiero que les quede claro que es producida por un virus que se contagia desde 2 o 3 días antes de que aparezca la enfermedad, que comienza y que dura más o menos entre 7 y 10 días, que durante todo ese periodo sigue contagiando, y ¿hasta cuándo contagia? Hasta que están todas las lesiones transformadas en costras, en cáscaras. No es hasta que se cae la cascarita esa. Cuando ya el chico tiene todas las lesiones costrosas, quiere decir que ya está dejando de contagiar. Pero ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que tenga una lesión hecha costra y tenga todavía ampollas. Entonces, mientras tenga ampollas, obviamente que sigue contagiando. Fíjense por acá, recién van apareciendo las lesiones, y hay una que ya está prácticamente abierta, y es ahí donde se va a formar la herida, y esa es la que debemos cuidar, porque el chico obviamente con las manos sucias, con las uñas no adecuadamente limpias, puede transformar a esa herida de la varicela en una herida infectada. Este es un poco el cuadro clínico básico de la varicela en sí, ¿no? Por supuesto que tenemos que hablar también de si esto uno lo lleva así, bueno, pareciera una enfermedad bastante tranqui, bastante sonsa, pero también tenemos que hablar un poquito de las complicaciones. Así que nos queda hablar de las complicaciones, nos queda hablar del diagnóstico, del tratamiento y de la prevención. Recuerden que pueden comunicarse vía mensaje de texto, vía WhatsApp, al 376-453-3999 como siempre. Hoy y estos días yo estuve contestando mensajes del programa anterior todavía, espero que les hayan llegado. Y bueno, seguramente encontraremos también algunos mensajes ahora para ir contestando. Así que una pequeña pausa y en un par de minutos seguimos con varicela.